y qué bueno que podamos estar juntos con dificultades, pero ya estamos con todo solucionado. Lo más importante que ya estamos saliendo al aire y podemos compartir este tiempo juntos de este estudio, ¿no, Mirta? Sí, ya lo creo. Contentos, con expectativa de lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Así que esperamos que ustedes también resulten bendecidos y se entusiasmen para meterse más y más en la Escritura, en la palabra de Dios. Así es. Bueno, tenemos aquí el primer saludo, saludo de esta noche. Alicia Scuderi, hola, buenas noches. Empezó el frío, nosotros tenemos el calor del Señor en nuestros corazones. Amén. Así es. Amén. Así que bueno, estamos muy contentos porque ya sentimos el fuego y ya el fuego va a empezar a fluir en medio de nosotros, así que estamos contentos porque vamos a sentir su respaldo en todo momento. Así que le damos gracias al Señor y esperamos que el Señor nos esté acompañando en este día. Así que, ¿qué te parece, pastora, si vamos a orar? Sí, antes saludamos a Elizabeth Budassi. Eli. Bendecidas noches para todos de parte de Diego y Eli. Muy bien. Y también saludamos a Alicia, que estuvo en estos días en la casa de su hija, ya está en su casa, ya está mejor, y sabemos que ella está siempre pendiente, ella está en la expectativa de poder compartir siempre con nosotros. Nos alegramos muchísimo. Estamos aquí cambiando las imágenes para que ustedes tengan la mejor recepción. Ahí así está. Es. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a orar ahora y le pedimos al Señor que nos ayude en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús pedimos ahora tu presencia, tu voz, tu gloria. Sopla, Espíritu Santo, ahora sobre nosotros y pedimos que tu presencia se haga presente, se haga palpable en medio nuestro. Perfeccionate en toda debilidad y pedimos que esta palabra realmente pueda tocar nuestros corazones, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser fortalecidos, podamos realmente llevar todos ahora nuestros pensamientos cautivos bajo la autoridad y la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, Señor, que vos seas el único que nos llame, Señor, atraiga el 100% de nuestra atención. Y pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia sea un imán que atraiga, Señor, ahora a las personas para que puedan recibir, Señor, esta escritura con, Señor, la unción de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, acá tenemos también el saludo de Cristian. Hola, muchas bendiciones a todos. Así que también saludamos a todos los que nos están mirando también en este momento, que no se han reportado aún, Así que muy bendecidos, muy bienvenidos. Y pastora, comenzamos. Pero también les damos la bienvenida a los que nos van a estar mirando más tarde. Ustedes que se están conectando ahora, más tarde, son muy bienvenidos y esperamos que disfruten de este estudio. Bueno, aquí tenemos la palabra de Dios abierta, la Biblia abierta. ¿Cuánto necesitamos abrir la Biblia, no? Durante estos días, nosotros hemos estado estudiando, hemos estado hablando y realmente ha sido muy interesante poder ver todo lo relativo a nuestra salvación, todo lo relativo a la doctrina de la salvación, al Evangelio, a lo que el Evangelio significa, todos estos aspectos que nos permiten comprender un texto básico, fundamental, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Nos habla del amor de Dios tan grande, de tanta inmensidad, que no nos negó a su Hijo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, y estuvimos estudiando acerca de lo que significa creer, el amor de Dios, la gracia de Dios, que se conjuga con nuestra fe, y sobre todo también vimos lo que significa estar perdidos, porque muchas veces nosotros no llegamos a profundizar en la realidad de que estamos perdidos. Nos parece que como somos buenas personas, nosotros en general pensamos bien de nosotros mismos y está bien que tengamos una buena, no una autoestima baja, sino una buena autoestima, pero por ahí no hemos cometido delitos graves, y porque no hemos cometido delitos graves nos parece que en realidad
no tenemos ninguna deuda con Dios, ¿no? Porque somos buenas personas. Pero las Escrituras nos enseñaron que el pecado está en errar al blanco, que el pecado está en vivir a su manera, que el pecado está en un montón de imperfecciones que nosotros tenemos en la vida y que nadie puede levantar la mano y decir yo soy una persona perfecta. Y lo más impresionante del Evangelio es que Dios se tomó, iba a decir el tiempo, si se tomó el tiempo y se preocupó por llegar hasta nosotros, porque nosotros no podíamos llegar hasta Él. Por eso, de tal manera nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda sus pecados, sino que pueda heredar la vida eterna. Él nos ha librado del poder de Satanás, de la muerte y del infierno. Esto es realmente maravilloso. Y aprendimos que cuando estamos en Cristo experimentamos un nuevo nacimiento. Y las personas que no han experimentado un nuevo nacimiento, si no han experimentado, no han tenido esa experiencia con Dios de nacer de nuevo, en realidad están siguiendo una religión. Por eso se habla, es muy interesante, se habla que en el mundo hay millones y millones de cristianos, pero se habla de cristianos nominales y cristianos nacidos de nuevo. No son tantos los cristianos nacidos de nuevo como los cristianos nominales. Entonces es importante tener en cuenta y tener la plena certeza de que hemos nacido de nuevo. Como siempre decimos, Mirta, ¿no? Que porque, o sea, para Dios, porque hayamos nacido en un país cristiano o en una familia cristiana o en un hogar cristiano, somos cristianos, ¿no? La Biblia no enseña eso, ¿no? Como esa comparación tan magistral, ¿no? Que hizo el pastor Billy Graham, ¿no? Cuando llenaba estadios por todo el mundo, decía, porque una persona nazca en un garage, por eso no es un auto, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que tener una experiencia personal con Cristo, ¿no? Eso es realmente el nuevo nacimiento, ¿no? Así es. Una experiencia de arrepentimiento. Así es, sí. Una experiencia de arrepentimiento y de poner la fe en la obra de perdón que Cristo hizo en la cruz, llevando Él nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, pagando el precio, ¿no? O sea, la tortura que soportó y los vejámenes y los dolores fue por mí. Amén. Fue por cargar mi pecado, ¿no? Tener esa convicción es muy importante. Y está bueno que cada uno se examine a sí mismo si realmente ha pasado por esa experiencia o no. Bueno, dijimos que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, nace, experimenta el nuevo nacimiento, nace de nuevo, es una nueva criatura. Así que estudiamos la semana anterior, así que si alguno está en Cristo, lo volvimos a ver, lo hemos estado por 2 semanas seguidas, hemos visto matices de este tema, así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en esta noche lo que queremos ver juntos, que me parece de muchísima importancia, es lo que, para tratar de, en forma didáctica, ¿no? Tratar de recordar aquellos derechos que nosotros tenemos como nueva creación. Esta nueva creación, habíamos dicho que todo empieza nuevo, de nuevo, o sea, no es algo que está poco usado, sino algo que emerge en una nueva naturaleza, algo que antes no estaba. Y así aparece, cuando yo acepté a Cristo, apareció una nueva Mirta, apareció un nuevo Gustavo, aparece una nueva persona que se va formando y va creciendo de acuerdo con el proyecto de Dios, convive con la antigua persona que cada vez va menguando, se va achicando más y se va agrandando más, se va gigantando más, la nueva persona de Cristo. ¿Y quién es el agente que genera todo esto? Nada más ni nada menos que nuestro amadísimo Espíritu Santo, nuestro amigo el Espíritu Santo, que el Señor nos dejó, y por eso dijo que nos convenía que Él se fuera y que Él estuviese el Espíritu Santo con nosotros, para operar este proceso que se denomina de santificación. No, yo pensaba, Mita, que es como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Y comprábamos un cuaderno nuevo y empezamos, ¿no? El cuaderno nuevo. Yo lo empezaba al principio con la letra linda, todo. Ya después era un desastre la letra, ¿no? Pero es así, ¿no? Que ya empezamos con una vida totalmente nueva y ya del pasado no se acuerda más Dios, así que no nos tenemos que acordar más nosotros. Ya todo el pasado está perdonado, todo el pasado está limpio, ya nosotros no pertenecemos más a ese pasado, esa persona que estaba en el pasado de nosotros ya no existe más. Las cosas buenas permanecen, las cosas malas se fueron y Dios se añadirá cosas mejores. Así es. Y
para llevar adelante la vida, esta nueva vida para hacerla crecer, para que se desarrolle, tenemos que saber y entender con qué contamos, con qué beneficios contamos, con qué ayuda contamos, qué es lo que Dios dice de nosotros en esta nueva vida. Y para eso está la palabra. Y es lo que queremos ver en esta noche. Esa es... ¿Vemos? Sí, esa es la idea. Vamos a ver estos versículos. Vamos a poner la pantalla compartida. Así. A ver si llegamos a poner la pantalla. Eso es. La número 1. Eso es, perfecto. Quizá podemos subir esta imagen para que no moleste. Quizá esta me parece mejor. A ver si va bien como habíamos puesto al principio. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Entonces, es muy importante que entendamos lo que vamos a leer ahora, que vamos a compartir y que vamos a charlar juntos. Vamos a la primera. La escritura es muy clara en sus conceptos. Ampliamos, por favor. Sí. Bueno, esto lo escribió el apóstol Pedro. Vieron que nosotros estamos diciendo normalmente que las enseñanzas de Jesús que los apóstoles transmitieron y llegaron hasta nosotros. Esto lo dice el apóstol Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a detenernos acá. Sabiendo, dice el apóstol, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como vivíamos antes sin Cristo. La que recibimos de nuestros padres, de nuestra cultura, de las tradiciones, de la vida. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. No se nos compró como se compraba a los esclavos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo con su sangre pagó el precio por nosotros. Él nos compró con su sangre. Versículo 20. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, era un plan de Dios, y esta realidad, esta entrega, esta obediencia del Hijo es la que a nosotros nos permitió también entender el amor del Padre, porque Él vino justamente para revelarnos el amor del Padre. Hay un tema en una de las producciones de Marco Barrientos, que a mí siempre me encanta escucharlo y me impacta mucho, porque se imaginan un diálogo entre el Padre y el Hijo, y Jesús diciendo: Padre, no te van a conocer, no te van a conocer. Cuando se rompió la relación entre Adán, Eva y el Padre, comenzó a crecer la distancia, el hombre se fue cada vez más lejos como fruto de su rebelión, de su pecado. Y entonces, al plantear la posibilidad de que el Padre no fuese conocido y que el amor del Padre no fuese conocido, el Hijo no pudo soportarlo y dijo: voy a ir y te voy a dar a conocer, voy a anunciar. Hay un salmo interesante que dice: anunciaré tu nombre entre los hermanos, entre mis hermanos. Él vino para dar a conocer el amor del Padre. Y la resurrección, el verbo a Jesús resucitado identificó perfectamente la obra del Padre, porque era imposible que un ser humano resucitara, y también se entendió el amor del Padre. Por eso, a partir de Jesús, tenemos un concepto muchísimo más claro del amor del Padre Celestial, ¿no? Imagínense que lo enseñó aún en el Padre Nuestro, en la oración. Bien, entonces, dice que el Señor Jesús le ha dado la gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. Dice el verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Él dice, el apóstol Pedro, que Jesús, que el Padre, el Hijo, la obra de Dios en nosotros, es la purificación de nuestras almas. Y la purificación de nuestras almas se da por la obediencia a la verdad, mediante la obra del Espíritu Santo. Y esa purificación, fíjense qué interesante, dice que es para el amor fraternal no fingido. Está hablando de una nueva identidad compartida, de que va a haber hermanos, ¿no? Hay amor, tiene que haber amor para nuestros hermanos, que no sea fingido, que no sea de la boca para afuera. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá vamos a un versículo clave, el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Perdón, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces está diciendo, está haciendo una referencia al nuevo nacimiento, dice, siendo renacidos, nacimos de nuevo. Pero habla de una simiente, habla de una semilla. La palabra que se usa aquí en griego es esporos, que tiene que ver con los que conocen de un poquito de biología, saben lo que significa el esporo, que en realidad la idea es de una semilla sembrada. Es la semilla cuando se siembra para dar lugar a una nueva planta. Entonces, nosotros fuimos renacidos de una semilla que se sembró en nosotros, que no es corruptible, que no se corrompe, que no puede alterarse, sino de una semilla que va a permanecer. Y esto es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra, el poder de la palabra, es como que la palabra planta semillas en nosotros y la palabra vive y permanece para siempre, porque el hombre es como la hierba que pasa, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba que pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es la que se nos anunció, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es tan poderoso porque es palabra de Dios. Y esta es como una semilla que cuando nosotros la escuchamos, primero se procesa en nuestra mente, pero pasa en nuestro corazón y ahí se planta y comienza a producir la nueva vida y el Espíritu Santo está trabajando con esa semilla para hacernos nuevas personas. Ahora, esta palabra de la cual estamos hablando, que es la palabra de Dios, va a describir la nueva persona y nos va a informar de estos derechos y de estas, digamos, herramientas que contamos en esta nueva vida. Me parece que es importante que lo sepamos, a mí me interesa mucho conocerlo, dominar esto. Imagínense que usted viaja a otro país y tiene que tramitar una ciudadanía y puede suceder que tenga la doble ciudadanía, como casi obtengo yo cuando fui a España, pero me tuve que volver unos 15 días antes. El Señor no quería que tuviera la doble ciudadanía. Y uno entra a este país, a este nuevo país, y imagínense si le va a interesar, si es importante que conozca los derechos que tiene y cuáles son las leyes con las que va a interactuar y cuáles son las herramientas culturales que se le acercan para que usted pueda llevar adelante una vida completamente normal y una vida próspera y alcanzar el sueño por el cual está en ese lugar, ¿no? Esto es lo que la Escritura tiene para nosotros. Este es el poder de la palabra. La palabra permanece para siempre. Esa semilla es incorruptible, esa semilla no puede alterarse. Por eso vamos a ir ahora a ver un poquitito
qué es lo que las Escrituras nos dicen. En primer lugar, es muy importante entender, creer, que tenemos todo lo que la palabra dice que tenemos. Tienes todo lo que la palabra dice que tienes. Lo primero que tenemos que recordar es lo que el apóstol Juan escribió en su capítulo 3 famoso, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo creo que esto es clave, fundamental, que lo creamos, que lo entendamos. Esto es lo que la palabra nos revela. Si has creído en el Hijo, si has entregado tu corazón, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar la vida eterna. Tenemos vida eterna. A partir de ese momento hay jurisprudencia, se nos declara inocentes, se nos declara justos, se nos justifica, esto habla de la justificación, se nos regala la justicia de Cristo y se nos concede el acceso a la vida eterna. Una aclaración, ¿no?, que es interesante. Todo ser humano que nació tiene eternidad. O sea, todo ser humano tiene eternidad. Bien. Pero Cristo nos da vida eterna. O sea, lo contrario, o sea, digamos, la otra parte, el otro, digamos, baldío que hay, ¿no?, el otro terreno dentro de la vida eterna se llama la muerte eterna. O sea, que la eternidad existe, pero hay dos baldíos, la vida eterna y la muerte eterna. O sea que, digamos, el que está en Cristo tiene vida eterna, va al lugar de la vida eterna. Pero el otro también tiene eternidad, pero va a la muerte eterna. Y fíjese, ¿no?, que quede clarísimo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahí está el tema, ¿no? Mucha gente le tiene miedo al castigo de Dios, a la ira de Dios, al enojo de Dios. Pero Dios, no hay enojo para el que ha creído, porque Él nos está viendo como Cristo. Pero sí hay justicia para el que le haya dado la espalda, para el que haya cerrado su corazón, para el que obra conscientemente mal y no quiere volverse a Dios. O sea, hay un juicio perfecto que viene del corazón de Dios. Nosotros no tenemos que juzgar, Dios es el que juzga. A nosotros lo que nos tiene que servir, yo siempre pienso esto, ¿no? Para mí lo más importante es que yo sepa quién soy, qué derechos tengo, qué es lo que he ganado en Cristo y que esté una plena certeza y que pueda confiar en la justicia de Dios y en el amor de Dios para el trato con el resto de las personas, ¿no? Uh-huh. A veces la gente se pone muy soberbia, la gente se pone como impertinente porque conoce a Cristo, porque es salva, y ve con cierto, no sé si la palabra es desprecio, pero con cierta subestimación, ¿no?, al que no cree. Y eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros. El Señor está esperando de nosotros que les hablemos, les prediquemos, oremos por ellos y dejemos el resultado al Señor. Vamos al próximo versículo, Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea que Satanás y las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros como la tenía antes por causa, ¿se acuerdan que el pecado señoreaba? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, Satanás no tiene derecho a trasladarnos al infierno, porque Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya somos ciudadanos del reino. Hemos cambiado nuestra ciudadanía, lo que decíamos recién. Y tenemos la redención por su sangre. ¿Se acuerdan del concepto del redentor, del que pagaba la cuenta, del que se hacía cargo? Él nos ha dado redención pagándolo con su sangre y nos ha dado el perdón de pecados. O sea que, como decía Gustavo hace un poquitito atrás, no tenemos que estar recordando ni culpándonos de las cosas que hayamos hecho, ni tratando de pagar nosotros por lo que hicimos, porque el Señor lo pagó y nos ha regalado el beneficio del perdón. Él no toma en cuenta nuestros pecados, los ha enterrado en lo más profundo del mar. Hay personas que viven toda su vida cristiana lamentándose sus errores del pasado. Las desperdician, porque el pasado quedó atrás, el pasado ha quedado perdonado. Y eso atrasa el crecimiento del hombre nuevo. Ahora hay que centrarse no en lamentar lo que pasó porque Cristo lo borró, sino concentrarse en el presente para producir el mejor fruto hacia el futuro y crecer en la gracia, crecer en el amor y crecer en la nueva vida en Cristo. Vamos a la próxima.
tenemos todo lo que la palabra dice que tenemos, ¿no? Tienes todo lo que la palabra de Dios dice que tienes. Y vamos a ir ahora a la carta a los Efesios. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, en él asimismo tuvimos herencia, somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él decidió. El Señor desde la eternidad decidió crear una humanidad a la que pudiera legarle, ¿no? A la que pudiera dejarle un legado, que fueran sus herederos. Eso fue el propósito. Hay un propósito y Él lo decidió conforme a su voluntad. Y describe para qué, ¿no? En el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que hay otra cosa que también tenemos. Fuimos creados para ser herederos. Tenemos una herencia. El hecho de ser herederos a nosotros nos lleva a alabar al Señor, a celebrarlo, a festejarlo, a estar gozosos de ser sus hijos, a publicar sus maravillas. Y nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo, aquellos que tenían esa expectativa, ¿no? De que iba a venir el Mesías, y cumpliendo ese propósito, ellos comenzaron a dar testimonio de las obras de Cristo, a alabarlo, a bendecirlo, a declararlo Dios. Pero también el apóstol Pablo, escribiendo a Éfeso, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, la buena noticia de la salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído, fíjense que siempre está este concepto de el hecho de haber oído la palabra, ¿no? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y la importancia de la predicación del evangelio. Una vez que la escucharon, escucharon esta buena noticia de salvación y creyeron en ella, ¿no? Fuimos, en este caso los Efesios, y ahora no, hablamos de nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu que había sido prometido por el Padre, el Espíritu que Jesucristo dijo que nos iba a dejar, y fuimos sellados. Así que tenemos herencia, pero también tenemos el sello. La presencia del Espíritu Santo es el sello de posesión. O sea que hasta ahora no, lo que hemos estudiado hasta ahora, tenemos vida eterna, tenemos protección contra las tinieblas, tenemos una herencia y estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué explica el versículo 14? Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. O sea, ya tenemos el adelanto de la herencia. Exactamente. Se nos adelantó parte de la herencia. Ahora, que es la persona del Espíritu Santo. Exactamente. Yo creo que tenemos que pensar, yo puse de fondo esta imagen de Biblia abierta que nos está acompañando, ¿no? De distinta manera durante todo este estudio, porque es muy importante que entendamos la importancia que tiene, disculpen la redundancia, el poder conocer el contenido de la palabra y entender cuál fue el propósito de Dios y cuáles son las maravillas que pensó para nosotros y cuáles son los derechos que nosotros tenemos, porque a veces vivimos como miserables espiritualmente por desconocimiento de la palabra de Dios. Ahora fíjense esto, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, fue tratada por mucho tiempo y ha sufrido tremenda cantidad de intentos de ser destruida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué Satanás trató tanto tiempo, ¿no? de destruir esa palabra? ¿Por qué lo intentó de tantas formas? Uno puede decir, bueno, lógico, pues la palabra de Dios, porque esto, porque lo otro. Lo que pasa que si nosotros no tenemos la revelación bíblica,
Primero, no podíamos alcanzar la salvación. Muchas menos personas alcanzarían la salvación porque dependerían nada más que del testimonio oral de los que conocieron. Pero también porque el que desaparezca la palabra a nosotros nos hace personas inútiles en la fe, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Hace un tiempo se habló que en el mundo musulmán estaban dispuestos, ¿no?, a reconocer a Jesús como Mesías si nosotros renunciamos a la Biblia y le dejamos el Corán como el libro. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Eso significa que el enemigo está dispuesto, amagó a decir, está bien, dejamos a Jesús como Mesías, pero nosotros nos vamos a quedar con la palabra, se termina la Biblia. ¿Por qué? Porque sin el respaldo de la palabra, de la que venimos hablando, sin el respaldo de la palabra, sin el contexto de la palabra, sin la comprensión de la palabra, sin la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia, somos inútiles, quedamos completamente desvestidos, quedamos completamente huérfanos. Yo pensaba en lo mismo, ¿no? Porque de hecho, digamos, la Escritura se llama testamento, ¿no? Hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Es como una persona que tiene una herencia y alguien va y rompe esa herencia, o sea, mejor dicho, ese testamento. Entonces, perdemos identidad. La persona tiene, digamos, titularidad, derecho, no sé, de poder disfrutar de esa herencia, pero como no está informada, siendo dueño de lo que se ha heredado, vive sin poderlo, primero estar enterada y en segundo lugar poderlo disfrutar, ¿no? ¿Saben que en el año 303 a.C., el emperador romano Diocleciano demandó que toda copia de las escrituras en el Imperio Romano fuera quemada? Él falló y 25 años después el emperador romano Constantino comisionó a un erudito llamado Eusebio a preparar 50 copias de las escrituras que se conocían hasta ese momento a expensas del gobierno, ¿no? Todos los que intentaron. Dicen que en la habitación donde falleció uno de los perseguidores más acérrimos de la Biblia en Francia, se inauguró unos años después Sociedades Bíblicas. Nada más y nada menos. Miren lo que decía Spurgeon: la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada ciertos años o incluso cada ciertas semanas, pero esa no era la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir considerando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué insisto en esto? Porque creo que tenemos que darle el valor sobrenatural que tiene la Biblia. La Biblia no es un libro de información nomás. Tenemos que dar el valor sobrenatural de esa palabra que es semilla. Lo que nosotros estamos hablando ahora es semilla. Es semilla. Yo quiero orar en este momento. Yo siento de orar en este momento. Amén. Porque yo quiero pedir que esta semilla de identidad que nosotros estamos sembrando en esta noche permanezca, cae. Yo sé que veo los que están acá y veo que está cayendo en buena tierra y queremos que dé todo el fruto de paz, de regocijo, de identidad clara, de disfrutar el ser lo que somos y dar fruto para el reino. ¿Querés orar, Gustavo, pidiendo esto, Señor? Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche humildemente delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que vos sos todo y que nosotros necesitamos de ti, Señor, que la verdadera vida está con vos, tomado de tu mano con Cristo. Y, Señor, nosotros te damos gracias en primer lugar por habernos dejado esta palabra, por habernos dejado tus pensamientos, tus sentimientos, por habernos dejado todo lo que vos querés para nosotros, todo lo que somos para vos y todo lo que nos amás. Y, Señor, pedimos ahora que esta palabra que tiene espíritu, que está viva, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones, que Satanás, que el diablo no la pueda robar, que nadie la pueda robar. Señor, que esta palabra pueda ser regada con fe, Señor, realmente que la fe active estas semillas, haga germinar estas semillas, Señor,
También que nuestra fe no sea robada en el nombre de Jesús por argumentos, Señor, que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y podamos, Señor, poder experimentar el poder que tiene, Señor, esta palabra cuando, Señor, da fruto. Señor, ayúdanos, danos amor por la palabra, ayúdanos a tener una disciplina en una lectura diaria para que podamos irnos nutriendo. Y sabemos, Señor, que la palabra también se autorrevela como agua lavadora, que nos purifique y nos limpie, Señor. Así que ayúdanos y gracias por el privilegio que tenemos porque es el único libro en el cual nos podemos sentar a leerlo en presencia de su autor. Así que te damos gracias por eso, porque estás ahí a nuestro lado, Señor, y te podemos preguntar, Señor, cuando no entendemos algo, ¿qué es lo que quisiste decir, Señor? Porque vos estás ahí al lado nuestro y sos su autor. En el nombre de Jesús, amén. Muy oportuno, y como el Espíritu guió la oración de Gustavo, porque justamente me quedaba esto para decir, él me lo recordó, que quizá Diocleciano quiso quemar las copias que había de las Escrituras en ese momento. En la Edad Media hubo en muchos, incluso mucho más acá, mucho más en forma contemporánea, en algunos países muchas dictaduras hicieron fogatas con las Biblias. Hoy tal vez hay menos barbarie, no digamos que no la hay menos barbarie, son más sofisticado. Está más sofisticado. El problema de este tiempo son los argumentos. Los argumentos que desprecian la Escritura, los argumentos que la ridiculizan, los argumentos que la tratan como algo de menor importancia. Tenemos que estar atentos también a eso. Bueno, vamos a la próxima placa. Que realmente nos parece importante que podamos ver. No solamente tenemos lo que la Escritura nos dice que tenemos, sino que somos lo que la palabra dice que somos. Eres lo que la palabra dice que eres. Esto me parece tremendamente importante. Estudiamos este texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vuelvo a insistir, el Señor insiste en que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Pero también nos dice que esta identidad proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿no? Él organizó esta reconciliación a través de Cristo, pero que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros no somos, espectadores de esta historia, claro, solamente, ¿no? En esta nueva identidad descubrimos que no somos solamente los espectadores o los beneficiarios, únicos beneficiarios, sino que también hay un propósito de reconciliación a través de nosotros, que nos ha dado ese ministerio de reconciliar a las personas con Cristo. Y en Romanos el apóstol Pablo nos va a explicar otra cosa que somos. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Les recomiendo que lean el capítulo 8 de Romanos, es un capítulo maravilloso, pero insisto en algo. A veces miramos la vida nueva, la nueva vida que nosotros sabemos que tenemos en Cristo, nos sentimos desafiados por palabras como estas que nos hablan que somos agentes de reconciliación, que tenemos un ministerio de predicar la palabra, que el Señor espera que demos fruto, que el Señor espera que seamos más puros, que vivamos una vida más limpia, que nos apartemos de las cosas que nos hacen mal, que nos apartemos del mundo. Entonces empezamos a cargarnos de toda claro, una parva de responsabilidades y de demandas que en un momento parecen aplastarnos, y justamente la religión tiende a generar demandas, culpas, que no es lo que la palabra dice. La palabra dice que en todo, por eso lean Romanos 8, que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos la victoria asegurada. Claro, y date cuenta, Mirta, que específicamente, ¿no? Si bien hay unos entre
son diferentes versículos, ¿no? Pero no está puesto por casualidad, ¿no? Esta palabra, que aunque son diferentes libros y diferentes capítulos y versículos, pero es el mismo autor. pero es el mismo, Pablo. claro, sí. Pero fíjate, ¿no? Que estamos leyendo, según el primer versículo, ¿no? Fíjense, 2 Corintios 5:17, habla que de las cosas viejas que pasaron, las cosas viejas que pasaron. Y el último versículo, el Romanos 8:37, dice, en estas cosas somos más que vencedores. Claro. Entonces es muy importante esto, ¿no? A no engañarse de que no, yo soy el mismo de siempre, tengo los mismos vicios, tengo los mismos problemas, sino dice, en estas cosas, las cosas viejas que ya pasaron, son más que vencedores. Perdón. Y en ese sentido hay que saber usar muy bien la palabra, que cuando me viene esa duda, ¿qué hago? Lo mismo que hizo Jesús cuando el diablo le vino a tentar. ¿Qué hizo Dios? Se puso a criticar y dijo, no, el diablo vos sos esto. No, agarró y dijo lo que el Padre dijo en la palabra, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, de la misma manera nosotros, cuando nos viene esa duda, tenemos que tomar la palabra o memorizarla y decir, yo soy más que vencedor en esto, yo soy más que vencedor en esto, yo soy más que vencedor en esto. Repítala todas las veces que sea necesaria hasta que le entre en la cabeza, hasta que se convenza de que somos más que vencedores. Eso es una forma de usar el poder de la palabra, ¿no? Sabés que lo que estás diciendo es genial, porque cuando nosotros hablamos la palabra, soltamos la semilla, esa semilla que dijimos que es incorruptible. Entonces, esa semilla penetra en el corazón. Y cuando en el momento crítico la repetimos y la declaramos, y se la declaramos a la fuerza de las tinieblas que no las pueden soportar, también estamos regando esa palabra, esa semilla. Esa semilla se va haciendo más poderosa. Claro. Por eso es tan importante y tan poderoso, no me voy a salir del tema, no me voy a ir por las ramas, pastora, quédese tranquila, pero el tema de la música, porque por ejemplo, como lo que vamos a hacer el sábado, bueno, cuando uno está en adoración continua, una frase de la palabra la repite, y con música es más, digamos, más digerible, es más fácil repetirla. Y aparte con la música a veces memorizamos, vieron que escuchamos al principio de una canción y ya después nos viene el resto, ¿no? Precisamente por el poder y lo psicológico que es la música, ¿no? Es un lenguaje espiritual. Y entonces, digamos, lo repetimos sin darnos cuenta, quizá cantando repetimos una verdad bíblica 28 veces, ¿no? Y eso es lo poderoso que tiene la música. Estamos regando y regando y regando. En la relación con la palabra, que quizás sin música nos costaría repetirlo muchas veces, pero con la música es mucho más fácil, ¿no? Por eso es tan poderoso la adoración continua, ¿no? Yo estaba pensando, nosotros al principio leímos un versículo de 1 Pedro donde hablaba de que fuimos renacidos y para el amor fraternal y al amor no fingido, ¿no? Y quizá nosotros podemos decir que no nos sale tan bien, ¿no? Por ahí el amor fraternal y que por ahí necesitaríamos más amor para los demás. Y hay un autor muy interesante que dice, lo que en realidad necesitamos es esa simiente incorruptible plantada en nuestros corazones y permitirle crecer. Amén. O sea, no es que nosotros tenemos que forzarnos por lograr humanamente lo que el Señor nos está pidiendo o nos está explicando que somos capaces, porque volvemos al punto, la palabra tiene autoridad y somos lo que dice que somos. O sea, decir que somos más que vencedores es porque somos más que vencedores. Tenemos que creerlo como creímos la primera vez. Pero dejando que esta semilla vaya creciendo en nuestros corazones, regándola, es como vamos a tener más amor, como vamos a tener más paciencia, como el fruto del Espíritu Santo va a aparecer en nosotros. Bueno, vamos a la próxima. Sí, cierro con esta parte, sí. ¿No? Por eso acordémonos que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro. Entonces, muchas veces, yo a veces, ahora cambié un poco, yo antes leía la palabra cuando estaba solo con la mente, o sea, uno lo lee, ¿no? Pero no lo lee en voz alta. Y ahora empecé a leer la palabra en voz alta, aunque esté solo, porque digamos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es importante, claro, hacerla audible, aunque esté solo, aunque no parezca un loco, leerla en voz alta, porque tengo que escuchármela la palabra, porque eso es lo que activa la fe, ¿no? Vos fíjate, y vuelvo a insistir en este punto, cómo lo natural, lo biológico, lo cotidiano se junta con lo espiritual. Claro. Y qué práctico, ¿no? Qué práctico que es el Señor.
Bueno, desde ya que los desafiamos a todos para este sábado. No se lo Bueno, pierdan. justo este sábado que vamos a tener periodos vamos a pasar momentos de muy lectura importantes. bíblica, que va a ser algo nuevo que vamos a hacer. Bueno, ¿pasamos? A la próxima. Eres lo que la palabra dice que eres. Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo nos está recalcando, él alaba al Señor y nos está recalcando que nosotros somos benditos porque fuimos bendecidos con toda la bendición espiritual. Somos benditos en Cristo, somos benditos. Tenés que recordarlo permanentemente, tenerlo en tu mente y, como dice Gustavo, repetirlo, decirlo, anotarlo. Somos benditos, somos benditos. Y somos benditos con toda bendición espiritual. Y si tenemos todas las bendiciones espirituales, las materiales salen solas, no hace falta buscarlas. Esa es la prioridad, ya están. Y Él nos eligió antes de la fundación del mundo, esto que decíamos, una humanidad con propósito. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos, para que estuviésemos separados y que nos mantengamos sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados hijos. Somos hijos, para ser, ese es el plan, y no hay nada que pueda modificar el plan de Dios. Así que cuando creíste en Cristo y naciste de nuevo, fuiste adoptado hijo por medio de Jesucristo, según el puro afecto, esta palabra no se reitera, el puro afecto de su voluntad. Él amó, lo deseó y dijo, quiero que sean mis hijos, hermanos de Cristo. Claro. Nos pone en la jerarquía del hermano mayor, somos exactamente de la familia. Vamos a la próxima. Lo que quería decir, Mirta, que esto tiene mucho que ver con respecto a que hay un común denominador, que todas las personas, y seguramente todos nosotros lo podemos decir sí, amén, todas las personas que hoy están en Cristo, cuando no estaban en Cristo, seguramente han pasado situaciones muy difíciles, porque ya estaban sellados, ya estaban predestinados. Y hay un común denominador que pasa, que aquellos inclusive que están predestinados para ser siervos, han pasado muchas veces por situaciones que casi mueren. Por lo menos en el caso de Mirta y en mi caso pasó eso. Y muchos siervos también. Mirta cuando era pequeña, si no oraban por ella, ella moría de pequeña. Y yo en un accidente casi... Se hubieran salvado de... Claro, ¿qué nos hubiésemos salvado? Y yo en un accidente también, de chico, crucé la calle y se ve que un conductor muy bueno, pero casi me atropellan y muero. O sea, digamos, hay ya una predestinación, se ve que el diablo no conoce el futuro, pero parece como que, no sé, como que lo huele. Entonces, las personas que están predestinadas a ser cristianas han tenido muchos problemas antes, y los siervos, la mayoría que yo he escuchado, muchos que han sido predestinados a ser futuros siervos de Dios, muchas veces el diablo los quiso matar, ¿no? Vamos a la próxima. Sí. Fíjense, qué interesante. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acá entra a jugar el interés de Dios para que creamos esto, ¿no? Porque la palabra dice que, según el puro afecto de su voluntad, como leímos recién, nosotros fuimos adoptados como hijos. Pero acá, en Romanos, Pablo lo que está diciendo es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo se dedica a convencernos, a hablar en nombre de Dios, a socorrernos, a ayudarnos, da testimonio a nuestro espíritu, para que nosotros creamos y disfrutemos nuestra condición de hijos de Dios. Me impacta mucho este versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La persona nacida de nuevo, cristiana, sabe en el fondo de su corazón que es así. Si tiene una pequeña duda, es porque, ¿no?, tiene que revisar, ¿no?
vaya de rodillas, entréguese a Cristo, recíbalo como Señor y Salvador. Entregue el corazón a Cristo. Y busque ayuda. Por ahí necesita consejo espiritual, necesita ayuda de algún... nosotros estamos disponibles para contestar todas las preguntas, todas las dudas, porque Satanás trabaja con la duda. Miren, lo que nosotros estamos haciendo esta noche es muy importante, porque estamos usando misiles con ojivas atómicas para bombardear todos los argumentos del enemigo. Por eso decía la importancia de tener la palabra, de leerla, conocerla, oírla, conocerla y aplicarla. Porque cuando viene el enemigo y viene a denostar, viene a subestimar, viene a herir, viene a lastimar, yo le puedo contestar con la palabra. Fíjense qué tan importante es este tema de ser hijos de Dios. Vamos a recordar a Jesús en la tentación allí en el desierto. Cuando Satanás se encuentra con Jesús, lo primero que le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, si realmente sos hijo de Dios, aceptalo cual cosa, pedir a estas piedras que se conviertan en pan, por ejemplo. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde quiere pegar el diablo? En la duda. En la duda. Que Jesús tuviera que demostrar, miren la astucia, ¿no? Que para demostrar quién era, obedecer una orden que Satanás le estaba dando. En el mensaje sublingual, no, subliminal. Perdón, subliminal, no, perdón. Vos dormiste poco anoche sí, también, ¿no? Subliminal del diablo, lo que le está preguntando es: ¿vos estás seguro que sos el Hijo de Dios? Probámelo. Claro. Y si Jesús se lo quería probar, porque podía convertir las piedras en pan, hacer cualquier cosa, terminaba obedeciendo una orden que ponía en duda la palabra de Dios exactamente como había hecho Adán. Claro. ¿No? Ahora, uno dice, bueno, porque Jesús venía a cumplir una misión, Pero cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en crisis familiares, cuando estamos con problemas de enfermedades, cuando atravesamos una crisis económica, cuando atravesamos diferentes tristezas, angustias, cuando no nos va bien del todo, cuando enfrentamos cualquier tipo de dificultad de las que estamos acostumbrados a oír y también a experimentar, porque estamos de este lado, estamos en esta vida, no viene a nuestra mente a veces eso, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo Dios permite esto? Ese sí soy, ¿no? Si yo soy, ¿por qué? Si yo soy, ¿no será que no soy? Dicen que eso lo hemos dicho, es una ilustración que se da muchas veces, pero que yo creo que es válida, que dice que había una convención de demonios donde estaban tratando de encontrar armas eficaces para hacer caer a los creyentes y alejarlos de Dios. Y venían con grandes armas, unos venían con hachas, otros venían con instrumentos. Y se presentó un demonio con un instrumento muy chiquitito que tenía en la mano, y era una cuña. Y entonces le dijeron, ¿con eso qué vas a hacer? Eso no, es muy pequeño, ¿qué puede hacer? Dice, no, es muy sencillo, porque donde va la cuña de la duda, detrás de eso viene todo lo demás. Y Satanás es un especialista para hacernos dudar, por eso es importante tener la palabra clara. El Espíritu mismo interviene en esto, fíjense lo importante que es, y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a la próxima, porque es como que amplía este concepto, ¿no? Miren lo que dice, que me parece precioso. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí enfatiza claramente que por causa de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra adopción y de nuestra condición de hijos, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Bueno, cuando uno recibe, miren qué interesante, cuando viene una persona nueva a la iglesia decimos bienvenido a la familia, ¿no? En realidad, cuando la persona le entrega su vida a Cristo, entendemos que no solamente viene a la familia humana, local, sino que entra en la familia de Dios, ¿no?
La donde familia hay eterna. ángeles, donde, ¿no es cierto?, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entramos a ser parte, ciudadanos de pleno derecho en el reino, miembros de la familia de Dios. Y me impresiona el concepto de familia. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. La salvación no trae solamente beneficios personales, sino que nos involucra, nos hace ser parte de una familia, ser parte de una familia. Y como en toda familia, y ya lo hablaremos más adelante, en una familia hay personas de diferentes edades, hay abuelos, hay padres, hay hijos, hay sobrinos, hay tíos. Esta familia tiene una característica, somos todos hermanos. Hay un padre y todos somos hermanos. Pero como en toda familia, donde hay muchos hijos, tienen diferentes edades. Unos son recién nacidos, otros son bebés, otros son adultos, y justamente por causa de su edad tienen distintas responsabilidades, cumplen diferentes roles. Pero en una familia todos tienen derechos y todos tienen responsabilidades. En una familia todos reciben y todos dan. En una familia no hay uno que tira del carro y los otros se suben encima, porque esas son las familias disfuncionales, esas familias terminan mal. Las familias que funcionan son las familias donde cada uno ocupa su espacio y aporta, hace su aporte. ¿No? De paso, recuerdo un eslogan que tuvimos hace unos cuantos años atrás. Habíamos preparado unos corazones con material de imán para poner en la heladera, que hablaba de una familia viva. Una familia viva tenía 3 elementos. La lealtad, las personas tienen que ser leales a la familia. Una persona que traiciona los valores y traiciona a su hogar, ¿no es cierto?, realmente es muy desgraciada y hace desgraciados a los demás. La lealtad a la familia, la lealtad del esposo a la esposa, los hijos a los padres a los hijos, y la honra, poder valorar al otro, el trabajo del otro, el esfuerzo del otro, la dedicación del otro. Agradecimiento. Hay lealtad, tiene que haber honra y agradecimiento. Pero, ¿saben qué? Esto puede fallar, porque somos imperfectos y a veces no siempre somos tan leales como teníamos que ser, y tan agradecidos como teníamos que ser. Y si esto falla, si alguno de los integrantes de la familia falla, hay un tercer elemento que hace que la familia sea una familia bien constituida, sea una familia feliz, y se llama perdón. Para eso está el perdón. Así que es importante que también esto, si nosotros lo miramos para atrás y pensamos en esta gran familia del reino de los cielos, en la familia de Dios, en la familia que es la iglesia, no solamente la iglesia local, sino la iglesia en el mundo, tenemos que ser reales a los valores de la familia del reino de Dios, a los valores del reino. Tenemos que ser agradecidos a los valores del reino. Y como hemos sido perdonados porque fallamos, también nosotros tenemos que perdonar. Bueno, vamos a la próxima. Y estamos terminando con esta otra declaración de la palabra, ¿no? La Biblia nos enseña y tenemos que creer que podemos hacer todo lo que la palabra dice que podemos hacer. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Podría ser, y dijereis, puede ser que el error sea que falte la i, o que esté mal conjugado. A este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, este es el gran desafío. Perdón, acá nos dice que hay interferencia. A ver, esperemos que se mejore. A ver, sí, acá no la está marcando. No tenemos. Esperamos, esperemos. Bueno,
Jesús dijo, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se va a abrir. Va a abrir. Ah, ok, ya se escucha bien, dice Eli. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Si la palabra lo dice, es así. Por eso podemos hacer todo lo que la palabra dice que podemos hacer y dice que podemos pedir. Pero aclara, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y aquí entra otra vez el tema de la palabra, el conocimiento de la palabra. Por ahí Santiago nos reta un poco y dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites, no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a un ejemplo muy práctico que siempre lo usamos. ¿Para qué pedimos? Necesitamos cosas, pero ¿cómo las pedimos? ¿Con qué corazón las estamos pidiendo? ¿Con qué intención? No sé. Algo simple y práctico. Todos necesitamos ser contenidos, ser amados, vivir en familia, una pareja, ¿no? Vamos al ejemplo de la pareja. Yo le puedo pedir al Señor una pareja, que el Señor comprenda mi situación de soledad o de falta de afecto, y yo puedo ir y decir, Señor, te pido que me ayudes en esto, ¿no? O puede ir a Tinder. Esa es la diferencia que tiene que hacer un cristiano. Va a pedir, necesita ayuda económica, necesita quizá un nuevo empleo, y va a ir al Señor y va a decir, Señor, yo quiero un nuevo empleo, un empleo en que vos me bendigas y que yo te pueda servir, que tenga tiempo para tus cosas, un empleo en el que yo pueda usarlo para predicar tu palabra, un empleo de acuerdo con los valores del reino, o dame un empleo que necesito plata. Porque todos necesitamos. ¿Entienden lo que quiero decir? Podemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios, o podemos pedir de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso está la aclaración, el apóstol Juan nos explica que Jesús dijo así, si permanecen en mí, como el pámpano está con la vid, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les va a ser hecho. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe, si logran pedir con la fe del tamaño de un grano de mostaza y le dicen a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada le será imposible. Muchos hablan del monte literal, no literal, hay muchas historias, anécdotas, hasta de un pastor conocido que necesitaba analizar un terreno y uno de los jóvenes le dijo, un adolescente, y bueno, pastor, si el Señor dice que podemos correr los montes, y el pastor se fue allí con un grupo de hermanos a orar para que el monte se moviera, y cuando estaban allí comenzaron a escuchar un ruido y era una planadora municipal que ellos desconocían que venía a quitar ese gran montículo de tierra que fue movido porque el Señor usó un método para hacerlo por la fe de los que estaban clamando. Hay muchas anécdotas, pero dicen que en general el concepto del monte para el hebreo representaba las grandes dificultades. Sí, las trabas. Las trabas. Entonces, una de las razones por las que tenemos que orar y una de las razones por las que tenemos que buscar a Dios y es para que se muevan las trabas, se muevan las dificultades, las cosas que nos impiden avanzar. Yo pensaba, Mita, también que hay otra parte de la Escritura del Nuevo Testamento que dice, pidan al Señor, ¿no? Y Jesús dice, y todo lo que ustedes necesiten, Dios les dará también, ¿no? Amén. Entonces, a veces no es que recibimos todo lo que pidamos, recibimos lo que según el Señor necesitamos, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Lo importante es que cuando estamos pidiendo la voluntad de Dios, cuando estamos en las cosas del reino, el Señor dice, nada os será imposible. Amén. Bueno, y vamos a la última. Realmente vamos a quedarnos con un enfoque de la Escritura. Ahora, por un minuto, no vamos a pensar en nuestros derechos o en en lo que nos identifica a nosotros como nuevas criaturas con la palabra, sino vamos a pensar por un segundo en la palabra, en la Biblia. Y es el consejo
que el Señor le da nada más ni nada menos a Josué, que empezaba una nueva etapa, que se había quedado solito sin Moisés, que tenía que conquistar la tierra prometida. Y la nueva vida, yo creo que es una conquista también para nosotros, ¿no? Vos fíjate que en vida de Moisés, ¿no? Cuando había un conflicto, algo, Moisés decía, bueno, esperen que le voy a consultar al Señor. Venía y decía, bueno, el Señor me dijo tal cosa. Ahora, una vez que Moisés muere, ¿qué es lo primero? El primer capítulo, una vez que Moisés muere, ¿qué es lo primero que se encuentra en la Biblia? ¿No? Perdón, sí, en la Escritura. Claro, el Josué capítulo 1, verso 8, que hay un libro. Porque dice, ya nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queridos hermanos, esa es nuestra declaración, nuestro deseo para la vida de cada uno en esta noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo que uno habla, estamos hablando de oír, y para oír hay que emitir sonido, palabra. Claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, guardar en el corazón y hacer todo lo que está en él, todo lo que está en él escrito. Porque entonces, a partir de ese momento, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hay bendiciones que vienen, aparentemente son bendiciones, pero traen tristeza. Claro. Logros que traen tristeza, no viene de Dios. Vos fíjate, ¿no?, que la acción del hacer viene después de la acción del decir. Exactamente. Primero se dice, y una vez que se dice, se termina haciendo. Pero esto es para lo positivo y lo negativo. Ojo, el poder de decir y después hacer viene para lo negativo y para lo positivo. Por eso el Señor nos está diciendo acá que lo que tenemos que decir es la palabra de Dios, para que terminemos haciendo la palabra de Dios, para que definitivamente nos vaya bien, ¿no? Pero es maravilloso porque dice, entonces harás prosperar tu camino. Salen claro. Las trabas. Y todo. Acá la palabra todo es muy fuerte, todo te saldrá bien. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia. Gracias porque nos llegaron a nosotros tantas Biblias, tantas traducciones, tantas posibilidades, Señor. Y como alguien dijo, quizá como nunca, habiendo tanta facilidad, ha habido tanto desconocimiento, pero nosotros no queremos desconocer, queremos conocer, queremos creer, queremos declarar, queremos oír y queremos guardar en nuestros corazones, Señor. Queremos decirte con toda el alma, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos a amar la palabra, a honrarla, a respetarla, a valorarla y a creerla y a poder vivir en la dimensión para la cual hemos sido llamados, conociendo nuestros derechos, conociendo el lugar impresionante que tenemos a tu lado, el lugar que tenemos en el reino. Y Señor, amando a nuestra familia en Cristo, amando y siendo, Señor, referentes de bendición Amén. Para los demás, publicando esta palabra. Señor, nosotros como iglesia, cuando nos constituimos, dijimos que nuestro compromiso era dar a conocer tu palabra por todos los medios posibles, todos los medios que tengamos, para difundirla, para que sea conocida y para darte la gloria y la honra que te pertenece. Te damos gracias por esta comunión, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Pedimos que sean bendecidos en todas sus necesidades, Amén. Que puedan aplicar estas verdades y, Señor, que realmente ellos, a través de poder oír tu palabra, hablar tu palabra, aplicar tu palabra, vivir de acuerdo a tu palabra, sean prosperados en todas las cosas y todo, su camino prospere en todo y todo les salga bien. Señor, gracias, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, que nos ponemos al día con los saludos. Cristian nos había saludado, hola, muchas bendiciones a todos. Nila, bendiciones pastores. Norma Almendra, Norma nos habla. Carlitos también nos está saludando. Graciela Castro, bendiciones, recién llego. Y nada más.
Bueno, Dios les bendiga mucho y nos volvemos a encontrar en el día de mañana. Vamos a tener nuestra reunión de intercesión online, también a las 20 horas. Y bueno, estaremos juntos intercediendo delante de la presencia de Dios. Y por supuesto, el otro jueves seguimos conociendo todas las cosas. Qué bueno que a través de la Escritura sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos y sabemos lo que podemos hacer. Amén. Dios les bendiga. Yo quiero decirles algo. Perdón, no se perdón. pierdan el encuentro del sábado. Vamos a estar desde las 10 hasta las 20 de forma ininterrumpida. Gustavo y yo vamos a estar ahí sosteniendo la soga. Ustedes vengan cuando puedan, a la hora que puedan, por el tiempo que puedan. Vengan, traigan una palabra, una lectura, traigan una lectura que amen, algo que nos quieran dejar. Nosotros estamos seguros que el Señor nos va a estar hablando este próximo sábado, vamos a estar adorando, vamos a estar orando y vamos a estar declarando la palabra. Toma tu lugar, no pierdas esta oportunidad, no permitas que haya nada que impida que puedas estar y puedas compartir este tiempo de adoración continua, profunda, con el resto de los hermanos. Amén. Les mandamos un abrazo grande. Consejo. En la palabra, practiquen a leer en la casa. Buenísimo. Porque van a tener que agarrar el micrófono y leer la Biblia Pero en sentados público. ahí donde están. Bueno, pues nos dejamos sentar. Sí. Leer en público la Biblia es bastante Okay. difícil. La queremos oír. Así que practíquenla. Chao, Dios les bendiga. Un beso grande. Hasta mañana.